Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los Salmos. En este día seguimos con este Salmo 37. Ya vamos al versículo 14, donde David dice: los impíos desenvainan espada y entensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Aquí el rey David denuncia a los impíos y sus formas. En el programa anterior habíamos visto que también denunciaba que maquinaban, o sea, que hacían planes en contra de los justos, de los rectos. Eso significaba cómo hacen planes en contra de los hijos de Dios, de los siervos de Dios, en contra de la obra de Dios. Y aquí sigue describiendo cómo trabajan. Y dice que desenvainan espada y entensan su arco. Obviamente hablaba de dos armas muy conocidas, pero hoy digamos que, por lo menos de momento, la lucha no es contra carne ni sangre, la lucha no es así como dice exactamente. De hecho, el apóstol Pablo la resumió cuando dijo: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Cristo Jesús para derribar fortalezas en las regiones celestes. O sea, nos mueve a entender esta realidad que dice el rey David, a interpretarla ahora en el Nuevo Testamento, hablando de que hay armas espirituales que utilizan el enemigo, y esas armas espirituales son como si fuesen una espada o un arco utilizados, preparados, son armas. Y que el propósito de esas armas es derribar al pobre y al menesteroso. Está hablando del pobre en espíritu. Al pobre y al menesteroso está hablando al humilde, al de condición de humilde corazón. Por eso debemos entenderlo correctamente. Los impíos desenvainan la espada y entensan su arco, con el propósito, o sea, hacen planes, preparan estrategias, hacen declaraciones. Hoy en día tenemos que entender que el arco, por ejemplo, se utilizaba para tirar flechas con las cuales matar, y muchas veces es flechas incendiarias, flechas con fuego. Por eso el apóstol Pablo también nos enseña en Efesios capítulo 6 que cuando habla de la armadura, que debemos vestirnos con la armadura del Espíritu, que debemos, por sobre todas las cosas, tomar el escudo de la fe, con el cual apagar los dardos o flechas del enemigo. Los dardos de fuego o flechas de fuego del enemigo. Está hablando precisamente de esas flechas incendiarias que tiraban, que se asemeja a esas palabras, esas pronunciaciones o palabras. Hay pocas cosas que duelan más que palabras hirientes o mentiras o medias verdades, que lo que provocan es heridas profundas en el corazón, sobre todo en el corazón de los débiles, porque dice: al pobre y al menesteroso habla de los débiles. Por eso debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de sus fuerzas y tomar ese escudo de la fe, porque en la medida que nos mantengamos y continuemos débiles, esa debilidad precisamente lo que provocará es que nuestras vidas sean susceptibles de ser heridas
y muchas veces mortalmente heridas, porque el propósito es matar a los de recto proceder. Y esto nos hace acordar que cuando el Señor dice, el diablo no vino sino para matar, hurtar y destruir. O sea, que concuerda con el propósito del diablo, el enemigo de nuestras almas. Por eso debemos, nuevamente lo digo, como decía el apóstol Pablo, tomar el escudo de la fe, con el cual apagar los dardos de fuego del maligno. Y dice en el versículo 15, su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Por un lado, hablaba de cómo el enemigo busca, trata, maquina, propone hacernos daño. Pero por otro lado, habla de cómo Dios hará que su propia espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Habla de que habrá un poder superior que provocará que esos planes no se lleven a cabo, que hará que esos planes precisamente no se lleven a cabo. Qué difícil es y qué duro es luchar contra Dios y por ende luchar contra los hijos de Dios y contra la obra de Dios. Luchar contra los hijos de Dios, contra los siervos de Dios y contra la obra de Dios. Qué duro es y qué bueno sería que la gente lo entienda, porque cuando se levantan contra Dios, contra los hijos de Dios, los siervos de Dios y la obra de Dios, se levantan contra Dios. Y Dios prometió, dice en Jeremías, aquel que conspirare contra ti, lo hará sin mí, y delante de ti caerá. Esa es una de las promesas, que Dios hará caer a todos aquellos que conspiran. Maquinar, como leíamos en el programa anterior, no es otra cosa que conspirar. Muchas veces podemos vivir y sufrir esas conspiraciones, pero tenemos que mantenernos en fe y fortalecidos en el Señor, sabiendo que Dios hará que aquel que conspire contra nosotros, primero, que Dios no está con él. Dios no está en ese negocio de conspirar contra nadie, y menos contra sus hijos, sus siervos, su obra. Y segundo, que aquel que conspirare contra mí, dice, lo hará sin mí, y delante de ti, le dice al pueblo de Dios, delante de ti caerá. Por lo tanto, concuerda con lo que aquí dice, que su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Nos habla fácilmente de cómo es que Dios obra con poder, protegiendo a su pueblo.
fiel para completarla. Así que hoy podemos confesar juntos que lo que Dios ha hecho es el principio. Mire. Tú eres quien dices ser, cumples tu obra en mí. Dependo de tus promesas, puedo confiar en ti. Tú eres quien dices ser, cumples tu obra en mí. Dependo de tus promesas, puedo confiar en ti. Tú eres quien dices ser, cumples tu obra en mí. Dependo de tus promesas, puedo confiar en ti. Hey, vamos a decirlo. En quebranto me dirás, a mi favor siempre estás. Vas comenzando, solo vas comenzando. Sé que en mi debilidad mi victoria en ti está. Vas comenzando, solo vas comenzando. ¿Alguien puede gritar para Jesús? Y continuamos con este Salmo 37 y vamos al versículo 16, donde dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Aquí cambia radicalmente el mensaje el rey David y da un consejo. Recordemos que este Salmo 37 es un salmo donde expresa sabiduría, los consejos que provienen de la sabiduría de la experiencia de vida, de la experiencia vital con Dios, de su vida. Y dice, mejor es lo poco del justo. Vivimos en una sociedad donde hay partes del mundo donde dice que uno vale por lo que tiene, en función de que el valor de las personas está dada por la capacidad de generar o hacer o acumular riquezas. Y aquí dice cosas diferentes, dice, mejor es lo poco del justo. No porque lo mucho sea malo, lo importante es que haya justicia en nuestras vidas. Eso es lo importante. No es tan importante el valor de una persona, no está en lo poco o lo mucho que tenga, sino en el corazón que tenga, sino en la vida que tenga de Dios en su vida. Eso es lo importante. Y dice, mejor lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Aquí hace el contraste. Si eres justo, aunque tengas poco, no importa, eres rico. Como dice en el Apocalipsis, aunque eres pobre, eres rico. Porque la riqueza, la verdadera riqueza, no está en lo tangible, sino en lo intangible. La verdadera riqueza no está en lo que se toca, no está en todo eso. La verdadera riqueza está precisamente en lo que no se toca, que es que hay en el corazón. Estar lleno del amor de Dios, estar lleno del Espíritu Santo de Dios, estar lleno del poder de Dios. Como Pablo y Juan, cuando se acercaron a la hora tercera al templo La Hermosa, y allí había un mendigo, y pidiéndole, Pedro le dijo lleno del Espíritu Santo, ni oro ni plata tengo, mas lo que tengo te doy.
En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y ese hombre se levantó con un milagro en su vida que ni todo el oro del mundo pudiese haber hecho ese milagro. Ese milagro no había dinero, fortuna que pudiese asegurar que se hiciese. Ni los mejores médicos de la época, ni siquiera los de hoy, pueden asegurar que ese hombre hubiese recibido ese don maravilloso. Pero ese don no vino por medio de la riqueza, porque bien dijeron, ni oro ni plata tengo. Pero la verdadera riqueza que tenían Pedro y Juan no era las monedas, no era el oro, no era la plata. La verdadera riqueza era la vida de Cristo en ellos. La verdadera riqueza era estar lleno del Espíritu Santo de Dios, del amor de Dios, del fuego de Dios y del poder de Dios. Esa es la riqueza intangible que tienen los justos que buscan a Dios de corazón. Porque el Señor dijo, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y cuando le buscamos de verdad, de corazón, Él nos llena. Porque el Señor dijo, ¿quién de vosotros, siendo padres imperfectos, si tu hijo te pide un huevo le dará una serpiente? Hace esa comparativa diciendo que si un padre que es imperfecto, un padre terrenal, sabe darle lo mejor a sus hijos, ¿cuánto más dará vuestro Padre Celestial a vosotros cuando pedimos por el Espíritu Santo y estar llenos de Él? Si de verdad de todo corazón deseamos y anhelamos estar llenos de Dios, ¿cuánto más nos llenará el Señor? Y esa es la verdadera riqueza intangible, no se puede tocar, no se puede medir, no la puedes ingresar en el banco, no hay tarjeta de crédito con la cual puedas comprar eso. No hay fortuna, pero es algo tremendo. Y eso vale más que las riquezas de este mundo.